Hola, te voy a explicar en este vídeo tutorial cómo hacer una propuesta de contenido a Quiero Abogado. Si esa propuesta finalmente es aceptada, pues pasará a ser un artículo de nuestra web en el que aparecerán tus datos de contacto, el despacho al que perteneces y supondrá evidentemente una promoción de tu actividad. Vamos al menú superior, tenemos que ir al área de abogados, introducimos nuestro usuario y contraseña. Damos a entrar. Esperamos unos segundos a que nos reconozca el sistema. Una vez que nos ha reconocido el sistema, volvemos al área de abogados. Vemos que ya aparece una foto. Lo habitual es que sea vuestra foto o el logotipo de vuestro despacho y le damos a añadir artículo. Nos lleva a un editor de texto muy sencillito. Le damos el título, propuesta de artículo para añadir a Quiero Abogado. Debemos copiar este título aquí abajo y quitar los acentos, signos y ñes. En este caso lo dejo limpio. En etiquetas lo dejamos blanco, ya nos encargaremos nosotros de incluir las que sean precisas. Publicado le dejamos sí, destacado en principio no, y seleccionamos la categoría. Aquí nos van a aparecer cientos, inclusive miles de categorías, que son todos los contenidos que hay en la página, pero únicamente aquellas que estén en negrita son en las que podemos incluir algún tipo de contenido. Entonces vamos a ir a propuesta de contenidos, que es lo que estamos tratando en este vídeo tutorial. Pues le damos el contenido. Mi recomendación es que hagáis la edición del texto directamente desde esta pantalla. Si utilizáis copiar y pegar de Word o de otro editor, pues va a arrastrar un código que puede hacer que el artículo no sea correctamente visible. Pero bueno, este es mi consejo. Luego, de todas formas, nosotros revisamos los artículos e intentamos unificar los formatos para que la web mantenga la apariencia. Entonces, bueno, propuesta de contenidos. Como veis, aquí es muy sencillito. Te viene lo básico de cualquier editor de texto, con negrita, cursiva, justificar, centrar, bueno, pues todas las opciones. Incluso si nos equivocamos, tenemos aquí un botoncito muy útil de deshacer. Podemos meter vínculos. No aceptamos vínculos a páginas externas. Entonces hacemos el contenido concreto y simplemente lo que tenemos que hacer es dar a guardar. Ya hemos generado la nueva propuesta de contenido. Una vez que el sistema ya pasa a la espera, damos a cancelar y para ver lo que hemos propuesto volvemos al área de abogados, vamos a mi página y aquí ya tenemos el nuevo artículo. Si queremos verlo, damos a propuesta, vamos al título, inclusive podemos volver a editar. ¿Vale? Pues esta es la pequeña explicación que os doy. Si tenéis alguna duda, no dudéis en comunicárnosla. Y si precisáis algún tipo de explicación un poquito más detallada, pues bueno, os llamáis, nos escribís y encantados haremos todo lo posible para que quede todo más claro. Muchas gracias.